Si hay algo que realmente siembra el pánico en los opositores es tener que hacer una exposición oral de un tema ante un tribunal o leer un supuesto práctico redactado previamente. La mayor parte de los opositores está preparado, tiene los conocimientos, pero cuando tiene que hacer la exposición oral empieza a temblar y siente como que todo lo que ha aprendido no le ha servido de nada. En este vídeo te voy a dar las claves que podrás aplicar a la oposición a la que te estés presentando para que cuando te enfrentes al tribunal vayas con más garantías. También te diré qué muletillas puedes evitar y todas las técnicas que he empleado en las 3 oposiciones que he aprobado. Así que sin más, comenzamos con el vídeo. En esta guía vas a aprender a destacar ante el tribunal. Vas a evitar esos errores que algunos de los opositores cometen en el día a día. Te enseñaré cómo puedes dirigirte a los miembros del tribunal con formalidad y de forma natural, evitando también excesivos tecnicismos y evitando también ese nerviosismo que nos puede inducir a error. Veremos las técnicas de voz, cómo puedes aplicar un tono diferente en función de lo que quieras comunicar, el ritmo que le das a esa lectura, las pausas, muy importantes, y esa dicción, para ser lo más claro posible. También en cuanto a la comunicación no verbal, transmitimos mucho en función de los gestos, de cómo nos movemos, cómo miramos a los miembros del tribunal, una sonrisa de forma genuina, la posición corporal, cómo hablamos, pues todo esto forma parte de ese lenguaje no verbal que tiene mucha importancia. También veremos cómo vas a poder responder ante las preguntas que te planteen. Unas estructuras que puedes ya llevar hechas de forma predeterminada te ayudarán a argumentar mejor tu respuesta. Después también todos los errores que deberás evitar para que en esa puntuación que tiene sobre todo carácter subjetivo puedas sumar puntos. A veces entre aprobar y suspender están estos pequeños matices. También, aunque no lo he puesto aquí, es importante la vestimenta que lleves. No puedes presentarte ante los miembros de un tribunal vestido de cualquier forma o de forma muy coloquial. Por muy alternativo que seas, el consejo que te doy es resérvate eso para tu día a día, para tu vida común, pero el día que vayas a leer o el día que vayas a cantar el tema, vístete bien, de forma correcta, adecuada, pero sin evitar, o mejor dicho, evitando estridencias. Vemos aquí las diapositivas que he generado y las técnicas que vamos a aplicar. Lo primero y lo que valora el tribunal es la claridad y coherencia. Ser coherente con lo que te están preguntando, darle un orden lógico a las preguntas que te planteaban y sobre todo, que lo remarco a mis alumnos, siempre tenemos que contestar a lo que nos preguntan. Nos tenemos que mojar. Lo que no puedo decir yo es una respuesta ambigua en la que hable de una cosa, después hable de otra, que dé lugar a interpretación sin que yo en concreto responda a lo que se me está preguntando. Para ello tengo que usar términos que sean precisos, el vocabulario técnico y estricta adecuación a lo que nos están pidiendo. Podemos hacer o utilizar ese lenguaje jurídico, podemos tener estructuras hechas previamente que nos vayan a ayudar a la hora de hacer esa redacción. Cuanto más riqueza léxica tengamos, mejor nos va a ir. Mejor saldremos de cualquier pregunta que nos planteen los miembros del tribunal. Piensa que a nivel jurídico nosotros vamos a leer o nosotros vamos a cantar un tema, pero después los miembros del tribunal nos pueden hacer preguntas. Ese lenguaje o esa riqueza léxica me permite salir del atolladero. En cuanto a la oratoria y dicción, vamos a proyectar de forma adecuada la voz, articular de forma clara, fluida, y que el ritmo del habla nos facilite centrarnos y focalizarnos en aquello que queremos remarcar. Las pausas son muy importantes, así como el lenguaje no verbal. Ese lenguaje, la forma de articular, de movernos, de sonreír en determinados casos, esa sonrisa genuina. Hay algo que determina si la sonrisa es o no genuina y no es simplemente sonreír, es más que nada las patas de gallo que nos salen en los ojos. Un experto en comunicación no verbal os podrá indicar, o podrá ver si es o no genuina la sonrisa o si es forzada. Muchas veces sonreímos de forma forzada y se nos nota ese nerviosismo.
que en cierta medida es normal. Hay que estar activados, un poquito nerviosos, no pasaría nada. El excesivo nerviosismo lo único que nos va a hacer nervioso me va a perjudicar. Entonces, cuanto más tranquilo consiga entrar, muchísimo mejor. Gestión del tiempo. Por ejemplo, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias se cantan 3 temas, hay 15 minutos por tema. En ese caso, el tiempo es importante, ceñirse al tiempo que te dan para meter el tema dentro de esos 15 minutos. Hay gente que acorta muchísimo la redacción y ha suspendido. Yo hubo un año que canté el tema, perdí o lo hice demasiado rápido, pensé que me había salido bien y en ese examen no lo superé. Entonces hay que tener en cuenta que si te dan 15 minutos por tema, que te ciñas a ese ejercicio, que no recortes 5 minutos de cada uno de los temas. En cuanto a la redacción de los supuestos, ahí tenéis todo el tiempo del mundo. No tenéis por qué pararos, ni hacer excesivas pausas o ir demasiado rápido. No es lo mismo lo que estamos viendo en el A1 que lo que os estoy contando en el A2. En el A1, en una exposición oral en la que está limitado el tiempo a 15 minutos por tema, en total 45 minutos, más el tiempo que tenéis para hacer el esquema antes del cante, ahí ten en cuenta que tienes que ceñirte y tu redacción va a ser muchísimo más rápida. Sin embargo, en un supuesto jurídico que vas a redactar, marca bien las pausas, no tienes prisa, habla con coherencia, haz una pausa cuando tengas que hacerlo, mira a los miembros del tribunal. No eres un robot, no eres una locomotora que va expulsando ideas. ¿Sí? Bien, capacidad de argumentación. Aporta los datos actualizados y sólidos, con las justificaciones de la propuesta en base a lo que te están preguntando. Venimos a hablar de lo que decíamos previamente. La gente se va por los cerros de Úbeda. Este año 2026, en el Cuerpo Especial Acceso Libre, han delimitado el espacio que tiene el opositor para responder. ¿Y cuál es la motivación? Había gente que se ponía a escribir, como locomotoras, los miembros del tribunal estarán hasta el gorro de leer esas exposiciones extensas que no van a ningún sitio y no dicen nada. Por eso están acotando el espacio para las respuestas. En cuanto a la prueba oral, en oposiciones vemos aquí lectura de temas o ejercicios escritos. El opositor lee en voz alta ante el tribunal un contenido de uno o varios ejercicios. Bueno, aquí estamos viendo típico supuesto en el que lo metemos en un sobre, llegamos a exponer ese supuesto y empezaremos leyendo. Hay veces que vamos a empezar con la pregunta, pero normalmente los miembros del tribunal ya saben cuáles son las preguntas y empezamos con la exposición. Empezamos a leer el supuesto y lo vamos a defender. Posteriormente, lo más lógico es que haya un debate o que nos planteen preguntas. Para mí, creo, esto cada tribunal es diferente y cada uno tendrá sus razones y sus motivaciones y veremos qué es lo que sucede, pero para mí es positivo que nos pregunten. Nos dan la posibilidad de rebatir. También os digo que ese debate no vayamos a entrar con los miembros del tribunal a un debate intentando imponer lo que nosotros creemos que es lo correcto. He visto opositores, y por mi experiencia, que han entablado un debate con los miembros del tribunal y después han suspendido. No tiene sentido, tenemos que ir con humildad, comportarnos como que no podemos ir allí de sabiondos, haciendo entrever que lo dominamos todo. No, me parece muy bien tener seguridad en uno mismo, es posible que haya alguna pregunta que no la sepamos, no pasa nada. Si no sabemos algo, nos van a puntuar por las que nosotros sabemos. Esa pregunta que no sabemos contestar o que no nos la hemos mirado o nos salen con una pregunta que no venía en lo que nos estaban planteando para que hagamos una aclaración y no lo dominamos, hay que ser lo suficientemente humildes para decir, mire, esta pregunta no la tengo controlada, no sé muy bien qué contestarle. No pasaría nada. Les hablamos con respeto, ¿vale? Siempre con respeto y dirigiéndonos a los miembros del tribunal, a todos en su conjunto, no a uno en particular. Todos tienen la misma importancia. Por mucho que tengas de forma frontalmente al presidente, igual secretario a tu derecha, a tu izquierda, tienes que mirar hacia todos y hacer como que estás haciendo o hacer ese seguimiento sobre cada uno de los miembros.
Vemos también en educación, en justicia, en la AGE, la claridad expositiva o el dominio de la normativa aplicable. Obviamente, en oposiciones en las que hay gran carga jurídica, ahí tenemos que dominar el articulado. Muchas veces no es suficiente con dar la propuesta de resolución. Tenemos que citar el artículo o la ley o la norma en la que nos fundamentamos. ¿Cómo dirigirse al tribunal? Trato formal, respetuoso y natural con fórmulas útiles para saludo, transiciones, cierre. Bueno, la coletilla o lo que yo uso cuando entramos normalmente en prisiones, lo que sucede es, si hacemos el supuesto, vamos a abrir el supuesto, van a salir los miembros del tribunal a hacer una fotocopia y normalmente los que están allí enfrente a nosotros nos hacen preguntas, pero en un tono pues más distendido. Si nos hemos presentado a la oposición, que qué nos parece el examen, si lo hemos visto muy difícil, fácil, si llevamos mucho tiempo opositando, si estudiamos por libre o vamos a una academia. Bueno, pues ahí nos vamos a dirigir con respeto a ellos y ya una vez tengamos el examen delante, lo que vamos a hacer es iniciar la exposición. Yo tengo varias frases hechas que las empleo, pues podría ser del estilo: buenos días, con la venia del tribunal comienzo mi exposición o doy comienzo a mi exposición sobre los supuestos planteados tal día. A continuación vas a usar una serie de transiciones, son palabras o frases hechas que quedan bien. A continuación, por otra parte, en relación con los hechos descritos, pasamos ahora a la segunda pregunta. Por último, me gustaría remarcar, pues todas estas transiciones nos van a servir como muletillas o coletillas que enlazan una pregunta con otra. Lo que no podemos es hablar de forma articulada, como si fuésemos robots, sino que lo suyo sería que hiciéramos una lectura de forma lineal y enfatizando aspectos. Para ello vamos a jugar con la voz. El cierre tiene que ser profesional, de las preguntas que estimen oportunas. Normalmente nos suelen preguntar, de hecho, una redacción o una exposición que no ha sido lo más correcta ese año, pues que no aprobé, no me preguntaron. He tenido opositores que no le han preguntado y han aprobado. He tenido opositores que han entrado en debate o que los miembros del tribunal le dijeron que cómo podía poner esa pregunta, que cómo se le ocurrió hacer un examen de tal manera y sacar buena nota. Entonces, no podemos sacar conclusiones definitivas sobre lo que nos suceda individualmente. Hay que tener esperanza y ver lo que sucede. Yo lo que sí que creo es que cada uno de nosotros o de vosotros en concreto sabéis bien cómo os ha ido el examen. Salvo excepciones, pues muchos de nosotros internamente sabemos si lo tenemos bien, si lo tenemos mal, si estamos entre Pinto y Valdemoro. Bueno, pues todo eso importante. En cuanto a ejemplos de comunicación, citar la normativa. Yo siempre os digo que cuando hagáis una lectura de un supuesto, podéis hacer primero una síntesis, base a los hechos descritos, tal, y después hacéis la referencia legislativa. De acuerdo con el artículo 15 del TREBEP se establece que, o de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Contratos. Esta opción nos va a permitir justificar mucho mejor lo que después la propuesta de resolución que vamos a dar. En base al artículo que vimos previamente, hay que tener en cuenta que en este caso, pues el valor estimado del contrato excede de los umbrales tal. Entonces, es un contrato sujeto a regulación armonizada. Por ende, tiene que publicarse en el DOE. Bueno, pues todo eso es una forma de justificar. Después, aquí en cuanto a los consejos clave, formalidad usa usted, evita el tuteo. Siempre vamos a hablar a los miembros del tribunal de usted, independientemente de que nos hablen de tú. Tenemos que ser respetuosos. El tono tiene que ser profesional y respetuoso en todo momento. También, no recites de memoria, he puesto aquí, habla con fluidez, seguridad y total autenticidad. No eres una locomotora, no eres un loro que vas a recitar. Vas a darle esa entonación. Disculpa que te interrumpa con el vídeo. Espero que te esté gustando, pero quería hacer un inciso. Si estás pensando en opositar dentro del gobierno de Euskadi, nosotros preparamos grupos tanto para ayudantes en ejecución penal, el cuerpo técnico que por similitud con el Estado es el cuerpo especial y el cuerpo superior facultativo. Estamos centrados en este tipo de formación y quiero que sepas que es una preparación
totalmente integral. Preparamos todas las pruebas y a día de hoy es una de las oportunidades más interesantes en el ámbito autonómico. Piensa que la oposición dentro del gobierno vasco, los sueldos son más elevados y las condiciones laborales mucho más interesantes. Si estás interesado, al final del vídeo encontrarás un enlace donde te podrás matricular en los grupos formativos. Sin más, espero que te guste y que puedas continuar disfrutando del contenido de este vídeo explicativo. En juristas y en psicólogos, cuando se canta el tema, la gente va más rápido, pero si tienes la posibilidad de entonar, de subir y bajar el volumen, de enfatizar, los miembros se van a enterar mucho más. Piensa que esa gente que está en el tribunal está horas y horas y horas y días y días y días. Si viene alguien y me habla en un tono muy neutro, sin subidas y bajadas, al final te acabas durmiendo. Si tengo una persona que me habla toda pastilla, no me voy a enterar de nada. No sé si lo hizo bien, si lo hizo mal. Entonces vamos a intentar jugar con eso. En cuanto a la lectura de supuestos prácticos, la estructura, planteamos el enunciado, hacemos un análisis, el marco normativo, planteamos la solución, justificamos criterios y evidencias y le damos un cierre. Es un poco esta estructura que puedes aplicar a tu supuesto. Marcadores metadiscursivos. Bien, la introducción, en primer lugar, me permitiría presentar el planteamiento del supuesto. Después, en cuanto al desarrollo, a continuación procederé a analizar los aspectos indicados. Bueno, pues son coletillas o muletillas o frases hechas que puedes emplear. Puedes tener las tuyas propias. La transición, por otra parte, o en este caso, es importante destacar ¿qué elementos vamos a remarcar? Primero, el problema que se plantea, es importante que seamos capaces de identificar en un texto lo que nos están preguntando. El criterio en base al que voy a dar una propuesta de resolución. Y por último, fijar cuál es la solución en base a nuestro criterio. En derecho puede haber varias respuestas o llegar a una respuesta por diferentes vías y todas pueden ser perfectamente válidas. Por eso yo en la formación muchas veces me gusta con mis alumnos que ellos vayan haciendo enfoques o exposiciones diferentes. A todos nos enriquece, a mí el primero, y me permite ver distintas alternativas. Hemos crecido mucho y tengo más conocimiento gracias a la aportación de mucha gente. Entonces, siempre piensa que cuando hacemos una exposición oral, y yo en mi formación así lo hago, me gusta que la gente exponga el supuesto. Porque lo que yo no había caído, o lo que no había caído a otro alumno, le sirve para saber cómo debe argumentarlo. Cogemos ideas, propuestas diferentes, aprendemos a hacer estructuras, es muy muy importante. En cuanto a los argumentos diferenciales, porque tu opción es mejor, bueno, aquí obviamente cuando yo doy una resolución tengo que argumentar por qué me he decantado por eso. Es posible que me pregunten por ahí, por esa opción. Igual un contrato, imagínate que te dicen, ¿por qué lo has tramitado por emergencia y no por urgencia? Bueno, pues lo tendrás que justificar. Y por eso, siempre que yo haga un supuesto práctico, técnicas de voz, tono, volumen, ritmo, pausas y dicción. Variedad tonal. Evita el tono monocorde. Evita subidas y bajadas para enfatizar las ideas clave en las que tengas que hacer siempre la misma redacción. Todo esto es de la misma manera y tiene la misma relevancia. Entonces, si yo hablara así, llegaría un momento que diría a la gente, joder, este tío me está aburriendo y me está dando una redacción que al final, pues es que no sé ni lo que es importante ni lo que no. Piensa que cuando tienes al tribunal delante, cada uno suele estar especializado en una temática. No todos dominan todo. Entonces veréis, y si levantáis la vista, que también es importante esto, veréis que en ocasiones están haciendo anotaciones. Ellos tienen un checklist de lo que quieren preguntaros. Entonación. Relaciona las inflexiones de voz con el contenido del ejercicio. Gestión del ritmo. 120 y 140 palabras por minuto. Podéis coger un cronómetro, cogéis el móvil y os cronometráis, contáis las palabras. Se lo podéis pasar al Google y desde ahí os dice el número de palabras que tiene con el contador. Y cronometráis el ritmo que lleváis. Pausas. Si yo quiero cerrar una idea, respiraré nasal diafragmáticamente. ¿Vale? Esto lo estoy haciendo o lo estoy exagerando, pero un poco para coger ese mecanismo.
Uso estratégico de pausas. Marca las ideas. Pausas antes de datos críticos. Si a mí me están preguntando por si cabe o no el recurso especial, yo sobre ese artículo 44 de la Ley de Contratos voy a hacer una pausa y diré, no cabe recurso especial porque el valor estimado del contrato no alcanza los 100.000 euros y se trata de un contrato de servicios. Por ende, caben los demás recursos administrativos. Bueno, pues lo voy remarcando. Quiero que se enteren. Lo que no puedo decir es, como el contrato tiene un valor estimado de 100.000 euros, no cabe recurso especial. ¿Veis un poco la diferencia? Estaría en ese caso que la gente igual ni se entera. Ejemplos de énfasis verbal. La clave reside en, para destacar el punto central de tu argumentación. Punto crítico, señalar aspectos determinantes. Bueno, vemos aquí, en cuanto a esto, lo que nos estaban preguntando. Síntesis. La síntesis, ahí resumimos lo que nos preguntan. Resumimos y concluimos las secciones. Si estamos leyendo, vamos a intentar tener solo 3 o 4 palabras por delante de lo que estamos pronunciando ahora mismo. Vamos a sonreír de forma natural, como os decía antes. Yo puedo sonreír y utilizar esto para ser más agradable con los del tribunal. Gesticulamos con las manos. No escondemos las manos debajo de la mesa, ¿vale? Usamos la mano, las manos, los brazos para articular, para exponer lo que estamos diciendo. El volumen tiene que ser medio firme. Una voz autoritaria, una voz firme, con firmeza, transmite mayor seguridad y parece que tienes mayor conocimiento. Si titubeas, van a notar tu inseguridad. Eso es importante, ¿vale? Usa un tono de voz lo más firme que puedas. Cada uno tiene sus características en cuanto a la voz, al tono, pero dentro de tus posibilidades, empléalo. Postura corporal. Erguida y estable. Apoya si lo vas a leer sentado, que es lo que está sucediendo en los supuestos, en el cante normalmente lo haces de pie, pero cuando vas a redactar, leer los supuestos que has redactado previamente, lo haces sentado. Siéntate de forma erguida y estable. Manos encima de la mesa. El contacto tiene que ser visual, hacia todos los miembros. No te fijes la mirada en una persona de forma directa. Aunque estés leyendo, vas a leer y cada cierto tiempo, cuando vayas a remarcar algo, levantas la vista y miras hacia todos los miembros. Usa las manos para gesticular. La expresión facial tiene que ser lo más amable y profesional. Sonrisa leve inicial ayuda a romper el hielo. En cuanto a la vestimenta, que sea lo más sobria y cuidada posible. Cada uno de vosotros tiene su forma de vestir. Me parece perfecto. Pero ese día el protagonismo o una ropa excesivamente moderna os puede hacer suspender la oposición. Hace 2 años, uno de los que tenían el especial, que era de los mejores, que hacía una redacción buenísima, el día que fue a leer los temas a redactar del Cuerpo Especial de Acceso Libre, fue en chándal y llevaba una mochila porque decía que venía del gimnasio. Entonces se presenta en chándal con las zapatillas, una gorra, a leer los supuestos. Y me dice que hizo un examen genial y que no puede entender cómo ha suspendido. Pensad que muchas veces en los subgrupos A2, A1 vais a ser los futuros mandos de una prisión, en este caso. Vais a ser la gente o las personas que representéis a la institución. Tenéis que llevar una vestimenta acorde. Gestión de nervios. Utiliza técnicas de respiración. Mantén un ancla atencional en tu idea principal. Nos dice aquí, podéis, sobre todo antes de entrar, porque si os citan a 4 o 5, antes de entrar, podéis estar allí o habláis con el compañero que tenéis al lado o empezáis a intentar relajaros. Para ello yo uso mucho una técnica en la que inspiro durante 4 segundos, mantengo el aire 2 segundos y después expiro un poquito más lento. Eso al final, si focalizo toda la atención en la respiración, me permite estar más tranquilo. De forma inconsciente, me tranquiliza. En cuanto a los desplazamientos, vamos a intentar que sean breves y con sentido por el aula. Evita deambular de un lado a otro si me toca hacer el cante. Si yo hago el cante de forma erguida, lo que no voy a estar es paseando por allí, ¿vale? Estoy tranquilo, de pie, recto, la postura corporal y en base a eso empiezo a exponer. ¿Qué remarcar durante la lectura del supuesto?
Vemos aquí las ideas, normativa, argumentos clave y recursos verbales para destacar. Ideas, fuerza a remarcar. Delimita claramente el enunciado, ese problema central. Si volvemos a contratos, hablando de un valor estimado y nos pregunta por los recursos que caben, en el enunciado tenemos que extraer esa información para después poder definir la respuesta que vamos a dar. El criterio de decisión establece el fundamento técnico normativo que determina la solución. Lo veíamos antes en la argumentación jurídica. La propuesta, fases, recursos, la implementación, cómo la vamos a hacer. En cuanto a normativa aplicable, cita artículos específicos, fechas y alcance de la normativa. También recursos verbales para destacar. Enfatizar. La clave reside en. El punto crítico o el valor de referencia es. Para sintetizar, en síntesis, o cabe destacar. Para argumentar, esto se debe a que en este caso, o la evidencia demuestra, y para concluir vamos a usar en conclusión, por tanto, o se propone, etc. Puedo hacer esto todo, tenerlo ya escrito. Cada vez que yo haga un supuesto, yo le digo a los alumnos que vayan usando estas muletillas para hacer una redacción que sea más corrida. Es decir, me gusta más algo que vaya hilado o hilvanado de forma adecuada que no algo como que vaya en bloques. Vemos aquí una estructura a la hora de responder. ¿Cómo podemos responder? Bueno, pues PREP, aquí simplemente son las siglas, punto responde directamente a la pregunta, la razón explica el porqué de tu respuesta es la correcta, aporta datos, ejemplos concretos de lo que te están preguntando y cierra reafirmando tu respuesta. No cabe recurso especial en este contrato porque el valor estimado es inferior a 100.000 euros. Todos aquellos contratos de suministros y servicios, como el presente, que se trata de un contrato de servicios, cuando no alcanzan los 100.000 euros, no serían recursos susceptibles de recurso especial. Para concluir, hay que tener en cuenta que el artículo 44 de la Ley de Contratos define que cuando no cabe recurso especial, podrá interponer los demás recursos administrativos. Lo puedes hacer de otra forma distinta describiendo el contexto. Estamos ante un contrato de servicios del artículo 17 de la Ley de Contratos. El objetivo de lo que nos están planteando es saber qué tipo de recurso cabe cuando lo que estamos impugnando es la adjudicación. Vamos a valorar, en primer lugar, según el artículo 101 de la Ley de Contratos, lo que es valor estimado. El valor estimado es, en este caso, según el artículo 101, y como en esta situación no hay prórrogas ni hay posibles modificaciones del contrato, el valor estimado no alcanza el importe de 100.000 euros, no cabe recurso especial. Bueno, ahí vemos un poco las situaciones o las estructuras que podemos dar para argumentar todo esto. Consejos para responder. Tiempo, 3-5 segundos para pensar, respuesta de 30-60 segundos. Claro, nosotros cuando vamos a leer algo que ya hemos transcrito previamente, tampoco no vamos a estar parándonos muchísimo tiempo, pero sí que podemos de forma detenida empezar la lectura. No tenemos por qué ir atropellándonos. Ordenad bien las hojas para saber por dónde tenéis que empezar. Reconoce el límite y propone una solución, pide aclaración si es ambigua, no interrumpas, espera siempre a que terminen. Claro, igual ese ansia que tenemos por responder a algo que nos están preguntando hace que ni les dejemos hablar a los miembros del tribunal. Ten calma, cautela. Y en cuanto a la referencia normativa, cita artículos legales si aplica. Errores que penalizan. Los fallos más comunes en exposiciones orales que restan puntos ante el tribunal. Estar inseguro o nervioso, obviamente, y sobre todo si tengo que exponer algo de memoria, como es en el A1. Falta de contacto visual, mirar hacia abajo, sobre todo hacia abajo. Eso denota, inseguridad, nerviosismo, denota también muchas veces timidez. Fijaros en la forma de mirar, podemos ver si una persona tiene o no seguridad. No os paséis tampoco con las miradas fijas o mirar fijamente a alguien. Eso es muy, muy agresivo. Si tenemos un deje, porque hay gente que lo hace, hay gente que te mira, que parece que te atraviesa, o que está ahí un montón de tiempo mirando para ti, que parece que no es
ten cuidado con eso. Supongo que ya habrá gente que te lo habrá dicho. Tono monótono. No modules la voz, sonar plano, falta de entonación expresiva, etc. Muletillas y repeticiones. Un excesivo de bueno, entonces, pues, vale. Eso tenemos que intentar evitarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Grabándonos. Al igual que yo a veces me tengo que grabar, o todo el mundo tiene que practicar y ver en qué falla, qué puede pulir. Eso se mejora. Todo el mundo mejora la comunicación. Entrenamiento vocal. Realiza ejercicios de respiración y proyección de voz. Ya para ir finalizando, método de entrenamiento recomendado, grabarse en vídeo. Grábate en vídeo para ver cómo lo has hecho. Está bien hablar a cámara. Nos vemos, aunque no nos gustemos. Yo nunca me gusto, no me gusta cómo lo hago. Muchas veces tengo que volver a repetir, fallo y vuelvo a hacerlo y cada vez pues voy mejorando un poco más. No soy el mismo que cuando empezaba a grabar el primer vídeo. Entonces, en ese sentido, tú estás en la misma situación. Hazlo una y otra vez hasta que te salga mejor. Simulacros cronometrados en tiempo real. Normalmente los que van a la 1 se cronometran a sí mismos y el preparador o ellos mismos ya son los que le van a hacer esa cronometración. Hazte un guión, un esquema con marcadores clave. Practica la locución. Simula preguntas con los miembros del tribunal, con tus compañeros, ¿vale? Como si fueran los miembros del tribunal, podéis hacer esa práctica e intenta mejorar de forma continua. Bueno, aquí te da un poco unas técnicas, un plan de entrenamiento semanal, puedes pegarle un vistazo y las técnicas de mejora. Revisas el lenguaje no verbal y las muletillas, cómo te colocas, cómo te sientas en la mesa. A veces la posición de los pies determina si estás a gusto, si no estás a gusto, si estás rechazando a los del tribunal. No me puedo sentar de lado ante los miembros del tribunal, no puedo poner las piernas de hay formas de cruzar las piernas que son un poco que estoy rechazando al otro, igual que con la forma de cerrarme en banda con los brazos. Hay posiciones y posiciones. Yo si pongo los pulgares hacia arriba, pues es un poco menos agresivo que si me cierro en banda totalmente, ¿vale? Esto es un poco dentro de ese lenguaje no verbal. Pero vosotros vais a hacer una exposición y tendréis que usar las manos para remarcar las cosas o los puntos clave. Usad siempre las manos, a ser posible que sean visibles, ¿vale? Es como una apertura a los miembros del tribunal. Si yo me cierro de brazos cruzados, obviamente me estoy poniendo un poco más reacio ante ellos, ¿no? Ya para finalizar tenemos aquí un checklist de alto impacto, preparación documental, guión y tiempos, normativa clave y demás. Espero que el vídeo te haya ayudado, que te haya servido. Si vas a la oposición te deseo toda la suerte del mundo y nos vemos en próximos vídeos. Me ayuda enormemente que le des al like, que me escribas en comentarios, me permite generar más contenido como este y que mi canal pues cada vez llegue a más gente. También recordarte que si no estás suscrito, me ayudas enormemente simplemente suscribiéndote al canal. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Chao, chao.